Hola de nuevo, vamos al ataque a corregir lo que nos queda por corregir. Vamos a ver, nos queda el 6 y el 7 de la página 75 y el 8. Primero tengo que pedir disculpas porque el 8 no sabéis hacerlo, no lo hemos dado en clase, habla de progresiones geométricas y será lo próximo que explique en teoría. Así que vamos a corregir el 6 y el 7. Los dos ejercicios son muy similares, nos piden lo mismo, o parecido, nos piden que calculemos el término general y nos piden la suma de una serie de términos de la sucesión. Os recuerdo las formulitas que teníamos para esas dos cosas. Por un lado, el término general de cualquier progresión aritmética es a sub n, se obtiene a partir del primer elemento más n menos 1 por d. Y la suma de los n primeros términos, también lo vimos en clase, y se obtiene a partir, esa sería la suma de los n primeros términos, a partir de la siguiente fórmula. La suma del primero más el último, multiplicada por el número de elementos que tengamos y dividida entre 2. ¿Vale? Pues esas son las dos fórmulas que tenemos que memorizar y no se nos tiene que olvidar nunca. Y tenemos que tenerlas muy claras porque cuando lleguemos a las progresiones geométricas, las fórmulas serán otras. ¿Vale? Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con el ejercicio, que no es tan difícil. Lo primero que nos piden es que calculemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Los 4 primeros términos. Eso es muy simple, porque a sub 1 nos da el enunciado, que es 1,5. Y al ser una progresión aritmética, cada término se obtiene del anterior sumando esa diferencia que tenemos ahí, que sería 1,5 más 2, que da 3,5, 3,5 más 2, que da 5,5, y 5,5 más 2, que da 7,5. Esta primera parte del ejercicio es muy simple y hay que hacerla, todo el mundo debe hacerla sin problema. Vayamos con la segunda. En la segunda nos piden el término general. Ahí arriba tenemos la fórmula. Fácil. Una vez que tenemos la fórmula, simplemente es sustituir aquello que conocemos. Entonces, por un lado tenemos a sub n, que es lo que tenemos que calcular, va a ser igual a sub 1, que en nuestro caso a sub 1 vale 1,5, más n menos 1 por la diferencia. La diferencia también nos la dan 2. ¿Vale? Simplemente hemos sustituido en la fórmula de las progresiones aritméticas los datos que nos han dado en el enunciado. En el ejercicio 7 no nos dan la diferencia, nos dan los 4 primeros términos de la sucesión. Pues, ¿cómo se calcula la diferencia? Restando de 2 en 2. El segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero. Y nos va a dar una misma cantidad, que esa es la diferencia. Como bien sabemos, esa expresión hay que simplificarla. No se puede quedar así. Y para simplificarla, siempre se hace lo mismo en este tipo de ejercicios, que es la propiedad distributiva. 2 por n y 2 por 1. Entonces, 2 por n, vamos a ver, a sub n se nos va a quedar como 1,5 más 2n menos 2. Y agrupando ese 1,5 con ese 2, nos quedará a sub n 2n menos 0,5. ¿Vale? Ya tenemos la segunda parte del ejercicio hecha. Ahora únicamente nos falta la última, que nos pide la suma de los 20 primeros términos. ¿Vale? La suma de los 20 primeros términos va a responder a esa formulita de ahí. Vamos a copiarla y vamos a sustituir en esa fórmula aquellas cosas que sepamos. Entonces, realmente nos están pidiendo ese 20, la suma de los 20 primeros términos, que sería a sub 1 más a sub 20, porque es la suma de los 20, multiplicada por 20, por la n, dividida entre 2.
Aquí tenemos un pequeño problema, porque A sub 1 sí que lo conozco, es 1,5. Pero A sub 20 no lo tengo, solo tengo hasta A sub 4. ¿Qué tendré que hacer? Pues calcularlo. ¿Cómo se calcula A sub 20? Pues usando la fórmula A sub 20, aquí tenemos la formulita, sería 2 por 20 menos 0,5. Haciendo cálculos, 40 menos 0,5 son 39,5. ¿Vale? Pues ya lo tengo todo. Solamente hay que sustituir. Entonces tenemos, por un lado, A sub 1, que es 1,5, más A sub 20, que lo acabo de calcular, 39,5 por 20 entre 2. Y esto, ya si hacemos cuentas, esto ya simplemente es tirar de calculadora, aunque realmente este caso es muy fácil. Vamos a poner aquí una indicación que voy a continuar aquí. Porque 1,5 más 39,5 son 41 por 10, por 20, entre 2. ¿Por qué he dicho por 10? Porque tenemos que aprovecharnos muchas veces de los truquillos. 41 por 20 son 820, entre 2 son 410, pero a veces es más fácil hacer la división 20 entre 2, 10, 41 por 10, 410. Como prefiráis. Son 820 entre 2, 410. ¿Vale? El resto de apartados se hace idéntico y el 7 también, con la única diferencia en que tendréis que calcular previamente cuánto vale esa diferencia.